Hola a todos y bienvenidos al episodio número 440 de Salud Financiera. Os traigo un nuevo caso de las finanzas de tu vecino, el número 148, donde un matrimonio nos cuenta cómo ha empezado a invertir y a gestionar sus finanzas. Os cuento el caso y lo que nos han dicho estos vecinos y que nos comparten a continuación. Buenos días, Luis Ángel. Somos un matrimonio llegando a los 50. Mi mujer tiene un trabajo fijo desde hace más de 10 años en la misma empresa e ingresos más o menos similares todos los meses. Yo tengo una pensión por incapacidad permanente absoluta. Entre ambos ingresamos aproximadamente unos 4.500 euros mensuales. Nuestros gastos fijos suman aproximadamente 900 euros mensuales entre los gastos de vivienda y un coche de renting. No tenemos hijos ni tampoco ninguna obligación cercana que tengamos que hacer frente, con lo cual no tenemos un horizonte determinado. Nuestros conocimientos financieros eran casi nulos hace poco más de un año y medio. Hemos aprendido un poco a base de vídeos, blogs y algunos libros como el tuyo. Luego yo también he hecho algún curso en la universidad sobre finanzas, pero sigo pensando que no estoy del todo preparado y no terminamos de fiarnos de las diferentes propuestas de agencias financieras donde se tiran por tierra las unas a las otras. Los objetivos que tenemos son seguir ahorrando para que si la cosa se pone mal o llega al temido recorte de las pensiones o la jubilación, podamos vivir tranquilos y sin sobresaltos. Tenemos una cartera aproximadamente de 400.000 euros a repartirse de la siguiente manera. Un fondo de emergencia de 70.000 euros que nos cubriría 4 años sin ingresos. Si todo sale mal, mi pensión de incapacidad se vuelve a revisar, aumentar, disminuir o eliminar en cualquier momento hasta la edad de jubilación. Está repartido de la siguiente manera. Tienen el Renta 4 renta fija euro el 30%, Neuberger Berman Short Duration 23%, VS renta fija de 0 a 5 años 7,69, Dunas Valor Equilibrado 15,38 y el Cartesio X 15,38. Como ves, al ser grande el fondo de emergencia lo hemos repartido también entre diferentes niveles de riesgo y duración. Los otros 330.000 euros están repartidos en tres bloques. El primer bloque de renta fija está repartido de la siguiente forma. El Carmignac Credit 2031, el AXA Eurocredit Total Return un 11%, bueno, el Carmignac Credit 2031 un 20%, BNP Paribas Global Absolute Return Bond Privilege un 11%, Man GLG Investment Grade Opportunities 12%, Man GLG Dynamic Income 14%, todos estos con divisa cubierta. Bontobel Emerging Markets 10%, Bontobel Fund Credit 12%, Brightgate Global Income 10%. Mixtos, repartidos de la siguiente manera. Avantage Fund un 35%, Atmos un 10%, Algebri Financial Income un 15% y el Dunas Valor Flexible un 40%. Y por último, el bloque de renta variable otro 50%, dentro de los cuales tendríamos el MSCI World un 28%, Numantia un 7%, Palm Harbor un 7%, Robeco BP Global Premium un 8%, Robeco Emerging Star un 7%, Ebly Emerging Frontier un 3%, Hanco Global Value un 5%, Oros Value un 5%, DWS Invest Artificial Intelligence un 4%, Echiquier Space un 4%, DNB Disruptive Opportunity un 6%, un ETF del IBEX 35 un 2%, Santander Small Caps un 4%, Alken Fund Small Caps Europe un 4%, Polar Capital Global Insurance un 2%, Polar Capital Healthcare Blue Chip un 4%. Hacemos aportaciones mensuales aproximadamente de 1.500 euros que repartimos entre los fondos de renta variable. La cartera tiene algunos cambios más o menos recientes, como el tema de salud, pero el bloque principal, tanto de renta fija, mixtos y variables, tiene aproximadamente un año de antigüedad. Estoy seguro que con tus aportes podremos mejorar la cartera. A ver, vamos a intentar entender un poco cuáles son las características de este caso. Yo he contado 35 productos. 35 productos para la cartera, los distintos bloques de cartera de unos vecinos que llevan aproximadamente un año invirtiendo, año y medio, perdón, año y medio invirtiendo y que, bueno, él, creo, por lo que se destila de la idea, es quien más esfuerzo le ha puesto a aprender de finanzas. Ella tiene un trabajo fijo y luego tienen una gran capacidad de ahorro. Ingresan unos 4.500 euros mensuales, gastos fijos tienen aproximadamente unos 900 euros y luego tendrán otro tipo de gastos, con lo que le quedan unos 1.500 euros
para aportar a la cartera de renta variable. Luego también tienen distribuidos los ahorros, ya tienen 400.000 euros ahorrados, 70.000 en su fondo de emergencia. Vale, cuando tenemos un fondo de emergencia tan grande de 70.000 euros, cuando digo 70.000 euros son 4 años de gastos, pero no podemos olvidar que hay un componente que es clave en su historia, y él lo comenta y lo dice, oye, yo tengo una incapacidad permanente que me la pueden revisar. Yo, por la incapacidad, se verá muy limitado a encontrar trabajo de aquí hasta su jubilación, y depende de lo que reciba de esa declaración de incapacidad. Bueno, normalmente se suele revisar, he visto casos que se lo revisan cada 2 años, cada 3 años, te pueden aumentar la discapacidad y por tanto lo que te pagan por la misma, o disminuirla, o incluso te pueden llegar a eliminarla antes de la jubilación. Y también está en el caso de ella, que tiene trabajo fijo hace más de 10 años, misma empresa y mis ingresos, pero nada dice que el único ingreso relacionado con una actividad laboral es el de ella. El de él es una incapacidad que está en un grado de dependencia que terminará estableciendo pues, el comité evaluador si necesita más o menos declaración de incapacidad y por tanto vaya a ir evolucionando sus ingresos. Entonces, hay algo que es fundamental, que ellos ya tienen un colchón hecho. Oye, estar en una situación así y no tener colchón hecho es algo muy difícil. Y yo estoy seguro que si estos mismos vecinos se plantearan cuando tenían 25, 30 años y estaban entrando al mercado laboral, nunca quizás se hubieran planteado que a sus 50 esta sería la situación, o quizás sí, dependiendo el tipo de incapacidad o la enfermedad que hayan tenido, o no sé si se verían planteado en esta misma empresa o con el nivel de ingresos que tienen. Por eso, yo insisto en el poder del ahorro. El poder del ahorro lo que te permite es que cuando ocurran las cosas, si llegan a ocurrir, que son bastante inesperadas, esos golpes de la vida, esas enfermedades, esas situaciones que nadie espera, pero que terminan sucediendo, el dinero no sea un problema. El dinero no sea un problema. El dinero se convierte en un problema, o el ahorro se convierte en una prioridad máxima cuando te das cuenta de todos los escenarios que pueden ocurrir y para el cual no estás preparado. Mucha gente que vive en pareja y por la situación patrimonial de la pareja no tiene que preocuparse de sus ahorros o de tener, o dedican un poco a vivir, porque bueno, mira, mi pareja tenía la casa de sus padres, hemos ido a vivir allí, como tenemos la casa pagada, los ahorros podemos permitirnos viajar, conocer mundo, porque no tenemos el principal coste que es la casa, y nunca te planteas, oye, ¿y yo estaré toda la vida con esta persona? Pues no lo sabes, no lo sabes. Estadísticamente tienes bastantes papeletas para que no. Entonces dices, oye, y cuando eso ocurra, ¿dónde me voy yo a vivir? ¿Qué edad voy a tener? ¿Qué me voy a poder permitir? Vamos, lo mismo con un coche. Bueno, nunca me hace falta el coche porque ya tengo el coche de mi pareja. Vale. Y si mañana no estuviese, si estuvieses en otro trabajo, si tuvieses en otro trabajo, ¿tendrías que comprártelo o no? ¿Tienes ahorrado una cantidad que te lo permita sin tener que endeudarte o asumir condiciones muy onerosas? ¿Tienes capacidad en el banco de algo ahorrado para que el banco te dé acceso a un renting en condiciones bastante buenas o en algún préstamo de este estilo? Son este tipo de decisiones financieras del día a día que cuando somos jóvenes ni siquiera nos planteamos, porque como pasamos de vivir en casa de nuestros padres y preocuparnos cero por cómo se pagan las facturas o este tipo de cosas, a luego ir ganando grados de independencia en cuanto, mira, me voy a vivir a un piso de estudiante, me voy a vivir a este tipo de cosas, pero seguimos dependiendo de los ingresos de nuestros padres, yo no, pero en este caso sí conozco muchísimos casos de ese estilo, me voy a preparar una oposición, voy haciéndome algo de dinero, pero no es suficiente y me complementa a mis padres, a volver a entrar en relaciones de pareja o en matrimonios donde los gastos a veces se difuminan o los ingresos y ahorros de cada uno se van difuminando, y no vemos la importancia de ir haciendo cada uno o en pareja un colchón que permita asumir esas dificultades
que luego la vida te traerá dificultades, retos. A veces no simplemente no son dificultades, como pareja os queréis mudar a otro país o queréis tener la libertad de decidir cambiar de trabajo y de estar un año sabático, enfocados en crear familia. Hay disímiles casos situaciones que os podéis plantear y por los que es importante en la cultura del ahorro. A ellos les ha pillado con 400.000 euros, han llegado a ahorrar a día de hoy a sus 50, 400.000 euros. Y está bastante bien. Y está bastante bien. A partir de ahí, la obsesión de estos vecinos tiene que ser, oye, ¿cómo voy yo a aumentar estos ahorros? Además, por mucho, aquí podríamos hablar de la cultura del gasto, es decir, oye, y si necesitamos gastárnoslo, ahora quizás no, pero quizás a los 60, pues no le apetezca a cuando alguien en la jubilación deje de trabajar, enfocarse totalmente en el hogar y hoy hace falta alguien para ayudar a la casa, o vamos a dedicarnos a viajar, o vamos a dedicarnos a X cosas. Entonces, es importante ir haciendo un plan para que cuando se vayan avanzando los años, ese patrimonio puede ir aumentando, pero sin la necesidad de ponerlo en riesgo. Y toda esta vuelta era para llegar aquí. Hace falta ir avanzando, pero no tienen la necesidad con ese patrimonio de estar asumiendo riesgos innecesarios, sobre todo porque la capacidad de generar ingresos o la capacidad de recuperar su situación anterior a esa gran caída va a verse muy influenciada por factores que ellos no controlan. No, si me despiden de aquí me puedo ir a otro sitio. Pues depende tu cualificación profesional y depende de la situación del mercado. No, es que dependemos del Estado para el tema de las ayudas de pensión o de por incapacidad. Pues habrá que ver cómo está en esa situación. Por tanto, yo creo que una de las cosas importantes a destacar de estos vecinos es, mira, antes de saber de finanzas, han sabido de ahorro. Y eso es buenísimo, buenísimo. Y se habla poco y se recalca poco. Hay muchas personas excelentes ahorradoras que saben cero de finanzas. Y hay eruditos en finanzas que no son capaces de ahorrar nada y te crean carteras impresionantemente buenas, pero su capacidad de ahorro ha sido muy limitada. Entonces es un poco una mezcla. Es como que tengamos a un chaval en medio del África subsahariana con unas dotes para pintar increíbles. Pues lamentablemente sus capacidades ahí van a ver muy poco mérito. Van a ver muy poco mérito. Y sin embargo, luego vamos a tener a personas que tienen capacidades muy buenas y además les pilla en el momento, en una situación, pues quizás lo enfoque mal. Personas que viven en un entorno privilegiado y no lo han sabido aprovechar del todo. Aquí vamos. Ellos tienen estos 400.000 euros de los que quieren construir y han separado 70.000. Esto es un fondo de emergencia amplio y en esos fondos de emergencia amplios lo que deberíamos plantearnos es, primero, aquí no se arriesga porque es el dinero que les hace dormir bien durante los próximos 4 años, que es un margen para ver qué van a hacer si la pensión disminuye, para ver qué van a hacer si la persona necesita buscarse otro trabajo y todo esto. Eso está muy bien. De la forma que está repartido, a mí ya me genera más dudas. A mí ya me genera más dudas, pero no porque hayan cometido ningún error, ni muchísimo menos, sino porque de la forma, cuando yo veo lo mismo que os dije antes, un fondo con un 30% y otro fondo con el 7,69, me planteo, oye, ¿qué escala de riesgo se asumió aquí? ¿Qué escala de riesgo se asumió aquí? ¿Es 5 veces más arriesgado el VS renta fija que el renta 4 renta fija euro? ¿O es 5 veces mejor? O este tipo de ideas, ¿en qué se diferencian? ¿Por qué están puestos estos nombres ahí? ¿Por qué están puestos estos nombres ahí? Entonces, si tú me preguntas a mí cómo haría un fondo de emergencia muy amplio para dormir tranquilos durante 4 años, lo tendría bastante claro. Un fondo monetario. Ay, que no da nada, que es un fondo monetario o cuasi monetario. Ahí me valdrían también floating rate notes, porque básicamente
van a ir ajustando el tipo de interés ante estas fluctuaciones. Eso me valdría para tener ahí más de entre el 25 y el 30%, lo tendría seguro, seguro ahí. Me iría luego a fondos con duraciones muy bajas, y aquí sí le veo sentido al Neuberger Berman Short Duration, y como máximo, en esta parte de un fondo de emergencia, algún fondo, podríamos llamarle a vencimiento, de 3 4, máximo 5 años. Que creo que ellos lo intentan con este del US renta fija. Pero de ahí, investment grade, esto es importante, de ahí no me movería. No necesitaría moverme más. El añadirle fondos, un fondo mixto defensivo conservador como es el Cartesio X o los de unos valores equilibrados, para mi gusto, en esta parte del fondo de emergencia, no me encajan. No me encajan. ¿No significa que ellos no deberían tenerlo? No, significa que quizás deberían tenerlo en otra pata y no dentro de este fondo de emergencia. Por tanto, yo aquí me iría más, creo que hice una carterita muy sencillita de, por ejemplo, estos 4 productos. Estos 4 productos a mí me encajan más en un fondo de emergencia. Un Dunas Valor Prudente, un Nordea Low Duration European Covered Bonds, un Grupama Alpha Fixed Income y lo más arriba, un DNSA Invest Alpha Bond. Oye, miro las estadísticas, en los últimos 3 a 5 años, ¿qué he ganado? Entre un 3 y un 4%. Un 3 y un 4%. ¿Cuál ha sido la peor caída en el peor escenario de crisis que hemos tenido en los últimos 5 años? Un menos 2,58. Menos 2,58 de mi fondo de emergencia significaría que en vez de 70.000 euros, tendría, creo que recordar, 68.400, no, 66.000, no, a ver, son 1.400 euros menos, ¿vale? De 70.000, vale, serían 68.600, es realmente lo que tendría, de 70.000. En el peor de los casos de esa caída, entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. Oye, pues caída bastante asumible para un perfil de este estilo y que no pone en riesgo que estén durante 4 años. ¿Estoy diciendo que su cartera actual pone en riesgo? No, para nada. La tuve simulada aquí y en ese mismo entorno, habría tenido momentos de caídas cerca del 6%, que tampoco es que ponga en riesgo. De 70.000 iríamos a 66.000. Pero sí creo, a ver si vuelve a cargar, aquí lo vamos a ver, sí creo que en un fondo de emergencia, no es para estar asumiendo ni riesgo de crédito, ni riesgo de renta variable, ni nada de ese estilo. Nada de ese estilo, sí, un 6% en ese mismo periodo. Por tanto, además, simplificamos un poco productos. Oye, de unos valores equilibrados en la parte del fondo de emergencia, no tiene sentido. Aquí te tienes que ir a la parte prudente, que para eso está Euribor más 100 puntos básicos, y de ahí no te intentas mover mucho. El otro bloque de renta fija ya empieza a tener los mimbres de lo que padecen la mayoría de carteras de los fondos de inversión que nos envían los vecinos. Una cartera que es el 30% de renta fija, que serían aproximadamente, si lo vemos, de los 300.000 euros, pues unos 100.000 euros. Sí, 330.000, el 30% serían aproximadamente unos 100.000 euros. ¿Y qué nos encontramos? Con aproximadamente 7, 8 productos de renta fija. 7, 8 productos de renta fija. Con nombres muy exotéricos como el BNP Paribas Global Absolute Return, el MEN GLG Global Opportunity, Bontobel Emerging Market, Bontobel Fund Credit, Brightgate Global Income. Es la mezcla. A mí, tú me preguntas y dices, oye, ¿esta cartera quién me la ha enseñado? ¿Quién me la ha vendido? Pues un asesor o un agente que cobra retrocesiones de la cartera. Y el que le he pedido que me haga una cartera de renta fija, y como él tiene que cobrar de una cartera de renta fija retrocesiones, pues busca fondos muy buenos, pero muy caros. Muy buenos y muy caros. Y me los mete 7 o 8 ahí entre posible, para que parezca que tengo cosas muy distintas, que estoy muy diversificado, que cada uno es
buenísimo en lo suyo. Es que son fondos todos extraordinariamente buenos, todos extraordinariamente buenos. Pero ¿tienen sentido para una cartera de renta fija de un perfil como este tener 8 productos? 8 productos. Son tan distintos entre ellos. Aportan una diversificación real en cuanto a la tipología de bonos en cartera. Pues no lo veo tanto. Entonces, leyendo entre líneas y sabiendo que quizás estos vecinos han acudido a los servicios de agentes financieros, de asesores, por el tamaño de su patrimonio a consultar y que han decidido seguir por su cuenta ellos, a mí me da la sensación que el seguir por su cuenta ha sido cogerse alguna de esas ideas que los asesores le han ofrecido. Y este tipo de ideas es las tradicionales que veo en las carteras de agentes de Bankinter, de otras entidades, porque como el agente tiene que cobrar de las retrocesiones, pues nos vamos a fondos de renta fija del 1,30, 1,50, donde es muy habitual ver a los Pinco Income, que es un excelente fondazo, o a fondos bastante caros y con retrocesiones del 0,4, 0,5 a favor de quien los recomienda. Entonces, creo que, oye, ¿ves un fondo a vencimiento en este tipo de carteras? Sí, sí, ¿por qué no? Mira, oye, tengo un horizonte temporal, vamos a crear una cartera con horizonte temporal de 5 a 10 años, pues un fondo de este estilo me encaja. Luego, ¿qué más podríamos añadir? ¿Qué más podríamos añadir? Oye, renta fija corporativa, claro que me encaja aquí renta fija corporativa. Podría diversificar en cuanto a las regiones de los emisores. ¿Algún fondo de retorno absoluto que invierta algo en investment grade de gubernamentales? También, ¿por qué no? Podríamos tenerlo. Darle esa flexibilidad a 2, 3 productos globales que conozca muy bien, que tenga confianza en el equipo gestor, que sienta que, oye, esta gente son de lo mejor en lo suyo, pues me quedo con 2, 3 productos. 2, 3 productos, no 7, 8, porque lo que tengo ahí es un batiburrillo. Un batiburrillo de por aquí y por allá y al final dices, ¿de verdad sabes las diferencias? ¿Te ha dado tiempo a analizar cada uno de estos productos, sus diferencias, qué te añaden? ¿Por qué le das un peso a uno del 20% y por qué le das un 10 a otro? Eso son dudas que a mí me generan. Y además, toda la cartera de estos vecinos son 35 fondos. ¿De verdad los domina a los 35? ¿Les ha podido dedicar tiempo a los 35? ¿O va añadiendo cromos por cosas que escucha o por propuestas que ha ido recibiendo de asesores? Y a veces, la gente dice, no, es que mejor diversificar entre muchísimos, muchísimos fondos por si me equivoco seleccionando. Pero es que muchas veces lo que evidentemente te vas a equivocar seleccionando si escoges fondos al tuntún y simplemente porque sean buenos y no dedicas un espacio a entender qué pinta cada fondo en tu cartera, qué pinta cada fondo en tu cartera. Pero da esa falsa sensación de, sí, estoy más seguro si diversifico entre nombres. Y abajo las carteras siguen siendo muy parecidas. Debajo de esos nombres, los ingredientes muchas veces son los mismos. Entonces, no tiene para mí muchísimo, muchísimo sentido acumular en una cartera de renta fija 8 productos. Y si no, que es otra de las reflexiones que os voy a hacer. Y si queréis construir carteras diversificadas y no sabéis seleccionar nombres por vuestra cuenta, oye, para eso están los robo-advisors. Te coges un robo-advisor y ya él te crea la cartera diversificada y tú te centras en ahorrar. Y tú te centras en ahorrar, que es lo que se os da bien, y no en estar añadiendo 35 productos y a ver a cuál le aporto, y ahora por qué quito este, y ahora por qué quito el otro, ay, ¿por qué este está cayendo y por qué este no? ¿A qué riesgos estoy expuesto con uno y a qué riesgos estoy expuesto con otro? ¿En cuáles me afecta la divisa y en cuáles no? Es una serie de decisiones que hay que ir tomando que para mí no tiene muchísimo, muchísimo sentido abrirte estas carteras tan amplias por vuestra cuenta. Luego, mixtos. Alguien diría, ¿qué pinta un bloque de mixtos aquí? Yo entiendo que nuestros vecinos lo hacen como una especie de transición. Oye, voy a hacer renta fija, voy a hacer renta variable y voy a tener una pequeña parte de mixtos para poder tener exposición a esas estrategias que pueden llegar a ser muy buenas, pero que no las puedo encasillar ni en renta fija
y en renta variable porque sí. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un Dunas Valor Flexible, que prácticamente en nuestro fondo de emergencia teníamos lo mismo con diferentes pesos, simplemente con el equilibrado. Aparece aquí un componente que es el Algebraic Financial Income, muy centrado en compañías bancarias por un lado y renta fija de esas entidades financieras. Atmos Global y Avantage Fund. Pues, ¿qué quieres que os diga? Atmos Global, un fondo que lleva muy poquito tiempo, que sí, que lo ha petado lo que queráis, pero que lleva muy poquito tiempo. Darle una parte de tu cartera, ¿tiene sentido? Avantage, ¿tiene sentido tener un mixto como Avantage en una cartera como esta, donde ya en la renta variable vamos a tener al MSCI World, a Numantia, a no sé cuántas fondos de europeos de small caps? ¿Tiene sentido? Para mí no, más que tener un nombre ahí. Los mixtos es un gran debate y podríamos estar aquí un programa, quizás se lo dediquemos más adelante. Están diseñados para cuando nosotros queremos que el asset allocation entregárselo a manos de los mixtos o la distribución multiactiva dárselo a los mixtos, dárselo a los mixtos, pero ya delegamos nosotros en ellos que ellos diversifiquen o que quieran o que descorrelacionen la cartera. Nosotros perdemos esa flexibilidad al entregarnos en sus manos. No tiene sentido montar carteras de renta fija, carteras de renta variable y luego también meter mixtos. ¿Por qué? Porque en algún punto se van a solapar. Va a ser muy difícil encontrar un mixto que no tenga un solapamiento tanto por la parte de renta fija como por la parte de renta variable que ya tú no tengas en cartera. Os pongo un ejemplo. ¿En qué carteras añadiría yo Avantage? Si yo fuese un asesor financiero. Oye, estoy buscando una cartera que tenga exposición a renta variable y el cliente me ha pedido, oye, que también tenga algo de picante en small caps. Pues quizás en vez de tener un indexado al mundo, pues lo que hago es tener un fondo quality de renta variable global y mezclado con un mixto como Avantage, que me va a cubrir también, va a tener un grado de solapamiento con algunas grandes compañías del SP500, pero luego va a tener un 40-50% en small caps europeas, principalmente small caps españolas. Pues ese sería un componente que lo voy a hacer. O poniéndolo como core de mi cartera y delegándole, oye, mira, Juan Gómez, te voy a poner como core de la cartera y vas a cubrir el espectro de compañías de gran capitalización global más las small caps europeas, ¿no?, que sueles tener en cartera y ya luego lo que quieras añadir. Te confío un 10, un 15% de mi cartera y haz lo que quieras. Pero ir mezclando mixtos se van a ir solapando inexorablemente con cositas que tienes en cartera. Por ejemplo, un Algebris queda muy bien como mixto en la parte satélite. ¿Por qué? Porque dices, mira, yo en mi cartera core no tengo mucho de finanzas, en la parte de renta fija, la parte de renta fija corporativa o la parte de renta fija que tengo en cartera es gubernamental o es de una tipología de compañías no financieras y voy a complementar con un mixto como era la Algebraic Financial, ¿vale? Le puedo llegar a tener sentido. Pero ir añadiéndolos ahí en cartera, para mí, desde mi punto de vista, y es un excelente fondo, vamos, de los mejores en lo suyo, pero no tiene encaje en ir añadiendo. Si tú metes un bloque de mixtos, pues siempre vas a encontrar nombres que meter ahí. Siempre vas a encontrar nombres que meter ahí. Pero para mí el peor de todos es este bloque de renta variable, porque es una amalgama de fondos buenos, de fondos interesantes, pero que no tiene fin. No tiene fin. No tiene fin. Y es un absurdo porque dices, oye, de mi cartera tengo un bloque que es el 50%. El 50% de los 330.000, unos 165.000, los tengo para invertir en renta variable. Y los voy diluyendo tanto, lo voy diluyendo tanto que no hay una línea central que yo diga, vale, la cartera lo que quiere tener es esto. Voy diluyendo en posiciones entre el 3 y el 7% en fondos, que al final, por ejemplo, el MSCI World, si lo miro como conjunto, tiene menos peso que apuestas, si yo sumo el peso de Cobas, de Pan Harbour, perdón,
Numantia, Ebly Emerging Frontier, Hanco, Oros y todos los satélites, al final pesan muchísimo más que todo un MSCI World. Entonces, todo este tipo de apuestas que parecen que pesan el 4, el 2, con su conjunto, son más importantes en tu cartera que todo el dinero que tienes en un MSCI World, que ya hemos visto lo que ha sido difícil de tener rentabilidades mejor que una cartera muy diversificada de bajo coste. Y luego se cometen los típicos errores de ir añadiendo un ETF del IBEX. ¿Para qué? Las mejores compañías del IBEX ya no crees que las tendrías en Avantas, que casi un 40-50% siempre ha sido España. Oros Value Internacional, que no tiene ninguna limitación y que ha estado invirtiendo en España cuando ha visto la oportunidad. Y además, los típicos fondos value españoles, una de las cosas que han tenido es que como están en España, lo que les diferencia de un value quizás alemán es que tienen el sesgo a ir añadiendo más peso en renta variable ibérica de lo que tendría cualquier fondo value global. ¿Por qué? Porque ellos están cerca, pueden ver esas oportunidades que quizás a un value nórdico se le quedan lejos. Entonces, cuando nosotros añadimos un Cobas, un Oros, un Valentum, tenemos que saber que uno de los sesgos claros que va a haber es tener small y mid caps europeas, pero principalmente de España, Italia, Francia, Portugal, que comparado con otros fondos value globales no van a tener ese foco ahí, Y nosotros tendremos que decir si eso es lo que queremos en cartera. Alken, aquí volvemos, por ejemplo, a añadir sector finanzas con el Polar Capital Global Insurance, añadimos sector salud, son carteras, bueno, el Echiquier Space, el espacio, inteligencia artificial, el DNB Disruptive, son un montón de productos que para mí, ya ni os quiero decir, en una cartera de alguien que ha sido o que intentan tener una configuración patrimonialista, es decir, de cuidar mucho su patrimonio, hacerlo crecer, pero de una forma adecuada, y esto se ve en un fondo de emergencia de 70.000 euros, luego un bloque de casi 100.000 euros de renta fija, pues oye, lo que no puede ser, lo que no tiene sentido ninguno es encontrarnos con fondos de renta variable de mercado frontera o encontrarnos fondos de la última temática o megatendencia. Es que no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido. O que si sumamos el peso de todos los fondos de small caps, sea una cartera muchísimo más small caps que de grandes compañías. No tiene, fijaros, de grandes compañías aquí tenemos, bueno, una parte de lo que tenga Numantia, algo de lo que tenga Vantage, el MSCI World y el Robeco BP Global Premium, que a día de hoy está sesgado a Europa. Y el Robeco Emerging Star, algo. Luego de Small Caps y Mid Caps, Emerging Frontier, Hanco, Oros, Chiquier Space, bueno, algo ha tenido Santander Small Caps, Alken Small Caps. Pues vamos teniendo un montón de exposición a activos hipervolátiles y ya os digo, nos llevamos a 35 productos. 35 productos que, en mi opinión, no tienen ningún tipo de sentido en este tipo de carteras. Oye, ya tienes 400.000 euros, los quieres hacer crecer. No lo veo. Sinceramente, no lo veo. ¿Cómo simplificar? Pues mirar, de una forma muy sencilla y sin cambiar demasiado los nombres. Os lo decía, en el fondo de emergencia, 3-4 productos con los que hablamos. Aquí, toda esta parte de fondos de renta fija y de fondos globales o este bloque, mira, me cojo una cartera de un robo-advisor y lo tengo. ¿Qué quiero añadir fuera de eso? Oye, me puedo coger 1 o 2 productos de renta fija corporativa o, por ejemplo, ese fondo mixto de Algebris y solucionado. O el fondo mixto de Algebris y algo de renta variable europea a través de Dunas. Me quedo con 1 o 2 productos value globales con un peso muy marcadito, muy delimitado y si acaso algún sectorial más. Y con una cartera
de entre 10 y 15 fondos, pues lo tendría. ¿Que no te quieres ir al robo-advisor? Pues mira, la cartera de renta variable, pues haría una limpieza inmensa. Haría una limpieza inmensa. Me quedo con el MSCI World, luego, entre todo ese bloque de Avantage, Numantia, Robeco, BP Global Premium, todos los fondos españoles y demás, máximo me quedo con dos. Máximo me quedo con dos. Para el Harbour, me quedo con uno o dos productos de ese estilo. Para mi gusto el feeling que tengo para este perfil, me quedaría con un Robeco BP Global Premium y quizás complementándolo un Avantage para tener esa exposición a toda la parte de renta variable europea de small y mid caps. Todo lo demás se iría bastante fuera. Luego tendría que decidir de los sectoriales con qué me quiero quedar. ¿Con qué me quiero quedar de los sectoriales? Sector financiero, ¿lo necesito? Vale, o me quedo con Algebris o me quedo con Polar Capital, pero los dos no me queda ningún tipo de sentido. El sector salud, cuando vea la foto de todo lo demás, cómo se me quedó representado. Y ahí iría haciendo ese tipo de limpiezas. Pero lo que me preocupa es unas personas que han empezado a construir carteras hace año y medio que hayan terminado con 35 productos. 35 productos. Si dividimos entre 35 productos entre 400.000 euros, ¿qué nos sale? La media de unos aproximadamente 10.000 euros por producto, ¿sí? 10.000 euros, 35, sí, bueno, aproximada o menos, 1.000 euros por producto, no, tampoco. Sí, tendríamos una foto de que no tiene ningún tipo de sentido, esta distribución con tantos productos, porque al final no los vas a dominar todos. Es la típica cartera webinars, típica cartera webinars. Ah, veo un webinar de esto, me encantó, me lo compro. Veo otra cartera que tenga un fondo que yo no tengo, voy y me lo compro. Leo la newsletter de Moclano y veo que tiene el Echiquier Space y que ha hablado muy bien de él, me lo compro. El Santander Small Caps, es que se lo vi a Lola Solana cuando salió en el anuncio por ahí y me voy comprando cosas que lo han hecho bien, pero simplemente porque ha sido muy rentable el último año y no porque lo que tenga algún sentido dentro de la cartera. Ya os digo, de los 7, 8 productos de renta fija que tiene, ¿cuántos has estudiado en profundidad? ¿Cuántos has analizado solapamientos entre cada una de las carteras? ¿Qué sentido tiene añadir? ¿Por qué el Carmignac Credit 2031 y no el 2029? Son todo preguntas que deberías un poco llevar a cabo antes de hacerlo. Y ya os digo, para mi gusto, personas que llevan muy poco tiempo invirtiendo y tienen un alto patrimonio, lo mejor es que el 50% de sus decisiones y de su asset allocation esté fuera y que no dependa de ellos. Y te vayas un poco a los resultados de la media del mercado. Oye, muy bajo coste, muy sencillito, tengo una cartera indexada con un robo-advisor, me da igual que sea Finicens, Indexa o quien quieras. Te lo indexas, ¿vale? Y lo tienes ahí de muy bajo coste y no te complicas. Y no te complicas de estar escogiendo, de estar decidiendo tú. El asset allocation, más o menos, creo que sabes que debería ser un 60-40 por vuestro perfil, 60-40, máximo 70-30. Te coges una cartera de ese estilo y tienes de todo tu patrimonio, la mitad lo tienes puesto ahí. Y con la otra mitad, oye, voy a intentar hacerlo por mi cuenta porque quiero aprender, quiero empezar a probar productos y sin volverme loco y sin pensar que esa parte que voy a gestionar es Play Money, sino, oye, esto es una parte con la que me gustaría tener unos resultados parecidos a los que voy a tener con el RoboAdvisor. Y voy con la misma configuración de Asset Allocation de 60-40 o 70-30 para no hacerme trampas al solitario, voy a intentar construir las carteras. A partir de ahí puedes hacer la cartera con lo que quieras. Con lo que quieras, porque con lo que quieras me refiero con los productos. En vez de la renta fija gubernamental o corporativa indexada que tiene Indexa, por ejemplo, puedes decir, pues mira, yo en la parte corporativa me voy a coger a Buy and Hold, o me voy a coger a DNSA, o me voy a pillar a Carmignac. Ya eso son decisiones de cada uno. Voy a añadir renta fija emergente o renta fija
de otro tipo de nórdica que quizás no tenía en la cartera o que Indexa no tendría en su cartera indexada. Esas son decisiones que ya puedes ir tomando. Pero lo que sí no veo sentido es entrar a configurar carteras con un patrimonio muy alto y meterte en 35 o 40 fondos porque es imposible que los controles a todos. Es imposible que los controles a todos y simplemente lo que vas a hacer es diversificar, intentar diversificar tu seguridad mental añadiendo nombres, añadiendo nombres y añadiendo nombres de productos buenos, pero que al final es como si coges el mango, la guayaba, la pera, la manzana, el kiwi, son todas frutas que están exquisitas, pero las metes en una coctelera, algunas tienen distintos procesos de maduración y aquello te puede saber a cualquier cosa. No mezclando frutas que saben muy bien, no siempre termina sabiendo un batido que sepa bien. No siempre, no siempre. Y menos si hay frutas en distinto punto de maduración o no todas tienen la calidad que corresponde o a ti todas no te gustan. Hay muchísimas personas que yo les he dado a probar, por ejemplo, guayabas y a mí me encantan y a esa otra persona no le gustan y es así. Por tanto, creo, creo que estos vecinos deberían primero separar una parte de su patrimonio y delegar la gestión de ellos mismos. Y en segundo lugar, si se quieren quedar con la cartera, empezar a simplificar y empezar a entender qué papel cumple cada uno de esos productos. Quiero tener mixtos, ¿por qué? ¿Por qué quiero tener mixtos en cartera? ¿Qué me aportan? ¿Qué me aportan esos mixtos que ya no tengo en cartera? ¿Por qué voy a escoger a esos en particular de los que están seleccionados ahí? ¿En qué me convencen? Y si la respuesta siempre va a ser, es que me ha sido muy rentable, ha sido muy rentable, pues ya sabes que vamos mal. Porque al final rentable es el pasado, pero la correlación de productos que están invirtiendo prácticamente en lo mismo ante un entorno negativo, que es de lo único que tú tienes que proteger. A ti ya te da igual si ganar un 18, un 12% anualizado o un 8 en cualquiera o un 6 en cualquiera de esos escenarios, en cualquiera de esos escenarios positivos, tu objetivo financiero se va a cumplir. Entonces, no estás en la guerra de ver quién tiene la mejor cartera o de si esta cartera va a ser la más rentable de los próximos 15 años o que necesitas tener una rentabilidad importante para que tus objetivos se cumplan. Para que tus objetivos se cumplan, no. Tu objetivo es proteger patrimonio. Proteger patrimonio. Y para proteger patrimonio, no para ese viaje no hacen falta tantas alforjas, ni tanto nombre, ni tantas cosas distintas. Tienes que concentrarte en eso y olvidarte de, mira, este ha sido el mixto más rentable, ya puede haber sido el mixto más rentable del mundo, que si lo que lleva en cartera o la filosofía de inversión que tiene no encaja con la protección de patrimonio o no encaja con el resto de cosas que tengo en cartera, para mí no tendría ningún tipo de sentido. Y además, por ejemplo, es eso. Tienes 1.500 euros en la cartera de renta variable que tienes más de 10 15 nombres. 10 15 nombres. Y todo el rato tienes que estar diciendo a qué le aportas, porque si aportaras a todas por igual, aportarías 100 euros. Cuando quizás te dices, oye, le estoy aportando 100 euros a un fondo que no encaja en mi filosofía, pudiendo aportar 500 a uno que sí tiene todo sentido que tenga en cartera. Nada, es una cartera, por ejemplo, difícil de simular en el X-Ray, pero, por ejemplo, si lo hicieras, si cogieras y pusieras los 35 fondos en la plantilla de Excel de estas que hay creadas por ahí, te harías una foto global realmente del riesgo que estás asumiendo o de los grados de solapamiento tan alto que hay entre cada una de las varias de las estrategias, tanto de renta fija como de renta variable que añades a la cartera. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de Las finanzas de tu vecino y de salud financiera.